Continuamos entonces, capítulo 1, a partir del verso 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto, os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hasta ahí termina el capítulo 1. Vamos a ver nuevamente el contexto. A partir del verso 32 dice que también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Estamos hablando, recuerdan la vez anterior, pasaron los 400 años en que no hubo más profecía. Y les decía, se dio la lucha por la supervivencia de la nación de Israel y del culto a Dios contra la nación griega. Y se pervirtió el sacerdocio, porque después de los héroes macabeos, sus descendientes usurparon el sacerdocio. Y se fue corrompiendo tanto, que realmente aún el Imperio Romano nombraba al sumo sacerdote. Y había 2 sumos sacerdotes, pero el cargo de sumo sacerdote era único y terminaba con la muerte. Pero estos lo habían pervertido y cambiaban al año, a los 2 años. Y finalmente, los judíos más piadosos se dieron cuenta de que ya la santidad no estaba en el templo. Fíjense bien lo que les digo, la santidad ya no estaba en el templo. Porque la gloria de Dios se había ido, se levantó y se fue. Y 400 años fue un templo en el que sí se siguieron celebrando sacrificios,
pero absolutamente el templo se convirtió en cueva de ladrones, porque literalmente el tesoro de toda la nación y todas las ofrendas de todo el mundo antiguo, porque los judíos se extendieron por todo el mundo antiguo, llegaban a Jerusalén y el templo se convirtió en un banco, el templo banco. Los que radicaban en Jerusalén pagaban hasta 4 veces más el valor de una ofrenda y no podían presentar sus propias ofrendas de animalitos, ni siquiera las más sencillas, que eran los palominos, porque tenían que comprarlos directamente de los sacerdotes que controlaban el negocio de los animales para el sacrificio. Así, por ejemplo, los corderos para sacrificar al templo, porque ellos no permitían que nadie más lo hiciera. Entonces convirtieron la ley de Dios en un negocio bastante lucrativo y además perverso, porque se controlaba desde el templo la política, las acciones militares, las finanzas y el culto a Dios. Imagínense cuánto poder concentrado. Y todo estaba pervertido. Entonces los judíos más piadosos, cuando vieron que la santidad ya no estaba en el templo, se fueron al desierto, que históricamente ustedes saben, a un lugar llamado Qumran. ¿Han oído de los rollos del Mar Muerto? Bueno, la comunidad de Qumran se organizó de tal manera que dijeron, ya no está la santidad en el templo, ahora nosotros vamos a tener una vida piadosa, mientras esperamos que venga el Mesías. Al final de los 400 años, cuando ya sabían por la profecía de Daniel que había de venir el Mesías, muchos de la comunidad de Qumran regresaron esperando ver la aparición del Mesías. Ahora, lo que acabamos de leer nos indica esto. Recuerden que este es el inicio del Evangelio. Entonces aquí vemos muchas declaraciones bien interesantes que expresan los diversos niveles de entendimiento y de conocimiento y de percepción de el plan de salvación de Dios y en concreto del Mesías. Así que en algunos hay un entendimiento cabal, profundo, como lo vamos a ver, y en otros vamos a ver cómo fue un periodo de transición. La entrada al Evangelio en que estamos viendo nos va a revelar quién es Jesús y cuál era el estado espiritual de las diferentes personas que le conocieron. Así, por ejemplo, vamos a tener a un celote, que significa de los más, un fanático sicario, que llevaban el extremo de la liberación de Israel al extremo de la guerra, y de ahí viene la palabra sicario, porque ellos asesinaban. Y Jesús se rodeó de todo tipo, en sus 12 discípulos, de todo tipo de personalidades, desde un celote, Simón, hasta, como vamos a ver aquí, y voy a recalcarlo, en un Felipe. Si ustedes se dan cuenta, Felipe solo es mencionado 2 veces en la Biblia, aquí y en Hechos de los Apóstoles, y no se vuelve a saber nada más de él. Y por documentos extrabíblicos sabemos de él que predicó en la parte central de Asia y murió asesinado. Fue un mártir, pero no se sabe realmente qué fue de Felipe. Pero el día de hoy vamos a descubrir de esas cosas, tesoros que tiene escondida la palabra de Dios y que son muy hermosos. Y que aunque de Felipe no se sabe, no se nos dice mucho, porque tenemos, por ejemplo, el Evangelio de Juan, tenemos a Mateo, tenemos diversas cartas, la carta de Judas, que es el hermano del Señor, pero de Felipe no tenemos nada. Y sin embargo aquí vamos a ver algo maravilloso que nos habla del enorme contraste que hay en las personas sobre el entendimiento del tiempo que se ha cumplido para la llegada del Mesías. Comenzamos con Juan cuando dice:
vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo. Ahora, ¿por qué está escrito de esta manera, hermanos? Recuerden, hay que pensar bíblicamente. Cuando dice, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, ¿a quién se está refiriendo? A Dios, a Jehová. Y como el nombre de Dios es santo, por cultura, los judíos jamás mencionaban el nombre de Dios, jamás. Le llamaban el nombre o se referían a él de una manera sesgada, que para ellos era sobreentendido, que de quien estaban hablando era del nombre sagrado de Dios, sin pronunciarlo. Entonces, para que entendamos la forma en que está redactada y luego traducida a nuestro idioma, ¿verdad? Por eso dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo. ¿Quién le dijo? Jehová. Yahvé. Ya, en su forma corta. Jehová. Me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, y es el Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo. Ahora mira, dice, sobre quien veas descender el Espíritu. En todo el Antiguo Testamento siempre verás que se menciona, y vino el Espíritu Santo sobre Elías, vino sobre el profeta, vino sobre Saúl, vino sobre David. Y el Espíritu Santo antes del Señor Jesús estuvo sobre los ungidos. ¿Sí? Sobre, pero no en. Al llegar a la plenitud de los tiempos, la primera persona que fue llena del Espíritu Santo, aún antes de que fuese, el Señor fue inmolado antes de la creación del mundo, en la eternidad. Pero en el tiempo, y la persona que había de preparar el camino a Jehová, fue llena del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Fíjense, esto es algo hermoso, porque nos habla de que Dios nos ha elegido antes de la creación del mundo. Desde antes que tú decidieras creer en el Señor, Él ya te eligió, ya te amó desde antes. Dios sabía que Juan el Bautista habría de creer en el Señor Jesús y lo llenó de su Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Bueno, les digo, si sea de paso para los que son papás o los que alguna vez van a ser papás, la enorme bendición que es orar por tus hijos, por los que aún no conoces, pero ya están en la mente de Dios desde antes de la creación del mundo. Y tú puedes orar por los que van a ser tus hijos, a los que aún no conoces, y prepararles el camino. Y cuando tú lo haces y los bendices de esa manera, estás abriendo una gran oportunidad para ellos, una grande bendición, para que sean como Juan Bautista. Juan Bautista fue lleno del Espíritu desde el vientre de su madre. Y es una gran bendición hacer eso. Yo lo hice con todos mis hijos desde antes de siquiera concebirlos. Mucho más sabiendo ya cuando estaban siendo gestados en el vientre de su madre. Y yo les puedo testificar, ve uno la bendición de Dios sobre los hijos. La ve uno. Entonces, yo lo digo como ejemplo para que veamos la importancia, no solamente cuando todavía no existen tus hijos, pero aún cuando ya están físicamente con nosotros. La hermosa bendición que es interceder por ellos para que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice Juan, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora, nota esto. El Espíritu Santo venía sobre los profetas, sobre los reyes y sobre los sumos sacerdotes en el antiguo pacto, venía sobre ellos y se iba. Vean lo importante que es esto. Aquí viene el Espíritu Santo
pero permanece. Permanece sobre él. Cuando Jesús se convirtió en el Cristo, que como ya lo leímos, significa ungido. Mesías es el Cristo. Cristo es el ungido. ¿Ungido de qué? Del Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo vino sobre Jesús y permaneció en él. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando el hombre, el varón perfecto, fue hecho el Mesías, el Cristo. ¿En qué momento? Cuando fue bautizado por Juan. ¿Ven lo importante que es entender estas cosas? Son detalles aquí que parecen, se pueden pasar por alto, pero tienen una profundidad tremenda. Aquí dice, sobre quien veas descender el Espíritu, como descendió sobre los sumos sacerdotes, sobre los profetas y sobre los reyes. Pero no solamente descender, sino que permanece. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Vean la importancia de esto. Ya no solamente vino sobre Jesús, permaneció en él. Cuando fue bautizado, ahí fue cuando descendió el Espíritu Santo en forma como de paloma, y se oyó una voz del cielo que testificó: este es mi Hijo amado, a él escuchen. Dice, verso 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora vean cómo se va revelando quién es Dios. Cuando le preguntaron quién eras, él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino ¿a quién? A Jehová. Así que ¿quién vino? Jehová, hecho hombre. Entonces Jehová hecho hombre tiene otra característica: no es el Padre. Si bien es Jehová hecho hombre, aquí dice claramente: yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Así que vean que aquí tenemos a la Trinidad, al Padre. Juan preparó el camino a Jehová, pero Jehová viene en la forma de un varón, el Hijo, y este Hijo es Hijo de Dios, y este Hijo de Dios, en él permanece el Espíritu Santo. ¿Ven cuántas cosas hay en estos versículos cuando vamos de atrás adelante y delante atrás? Para que podamos entender lo que está diciendo aquí. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Ahora, los discípulos de Juan estaban siendo formados para esperar al Mesías, ¿verdad? Ok, dice, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. A esos discípulos que estaban con él y a los que escuchaban, le dijo: he aquí el Cordero de Dios. Ya es la segunda vez que se menciona en la introducción al Evangelio. Y les dijo que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Esto pareciera un poco así muy breve, pero noten que el verdadero maestro de la palabra forma discípulos para Jesús, no para el maestro. Juan hizo discípulos, eran sus discípulos, pero él los estuvo preparando para que siguieran a Jesús. Por eso dice, le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Ya no siguieron más a Juan. Es uno de los signos de la verdadera enseñanza. La iglesia no puede depender del pastor. La iglesia tiene que depender, en el mejor sentido de la palabra, de Jesús.
porque es Jesús, Él es el buen pastor. El pastor es algo así como Juan Bautista. Forma discípulos para que reciban al Mesías. No forma discípulos para sí mismo. Se lo digo porque tristemente yo he visto en las congregaciones que los discípulos son discípulos del pastor. No son discípulos de Jesús. Y eso es condena para el pastor, para los que le siguen y para el pastor mismo. Bueno, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. La hora 10 son las 4 de la tarde. El día en la Biblia para los hebreos termina a las 6 de la tarde, cuando empieza ya el anochecer. Y estaban lejos además de su casa. Por eso es que dice: y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Además, ellos comían a la hora precisamente de las 6 de la tarde. Entonces el Señor Jesús los llevó a su casa y ahí les invitó la comida. Comieron con él y los hospedó y se quedaron con él. Y dice luego: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón. Por cierto, ¿saben qué significa Simón? Significa caña. Caña. Esto es importante, ¿eh? Y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo: tú eres caña, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado piedra. Cefas en español, Kefas en arameo, Petro en griego, que quiere decir Pedro. Piedra, pequeña piedra. Esto es importante, hermano. Con relación al capítulo 18 del Evangelio de Mateo, donde dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú eres una pequeña piedra. Tú eres Petros. Y sobre esta Petra, que es lo que dice el Evangelio, sobre esta roca, este macizo rocoso de una sola pieza, eso es una Petra. Tú eres una pequeña piedra. Y sobre esta Petra, sobre este macizo rocoso, edificaré mi iglesia. ¿Ven? No están por casualidad las cosas. Dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Ahora bien, estaban en Betábara. ¿Saben cuánto tiempo hay? Cuando dice aquí que el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, ¿saben cuánto tiempo es? Porque fueron a pie. Se hacían de 1 día y medio a 2 días, porque está de la misma distancia de aquí a Tulancingo. 48 kilómetros, pero a pie. Entonces, para que entendamos, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael. Ahora bien, Natanael es, en otras Biblias se traduce como Bartolomé. Ese es el nombre del apóstol. Bartolomé y Natanael son la misma persona. Felipe halló a Natanael y le dijo: fíjense, esto es lo hermoso de los tesoros escondidos que tiene la Escritura y de los que les quiero hablar el día de hoy. Recordarán que le dije que de Felipe solo se menciona 2 veces, siendo discípulo de Jesús, y hasta ahí. Pero aquí en estos versos se esconde grandemente una cosa hermosa respecto de Felipe. Dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. En estas pocas palabras, la Biblia manifiesta
el enorme entendimiento que tenía Felipe de quién es Jesús. Porque dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. ¿Cuál es el telos de la ley? ¿Cuál es el fin de la ley? Cristo. Entonces hemos hallado, identificó a la persona de Jesús con el Cristo, con el Mesías. Primer punto, dice, a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Esto que dice, así como los profetas, lo está sintetizando, porque tú crees que Felipe, cuando halló a Natanael, nada más le dijo exactamente, así como lo que escribieron los profetas. No, se puso él a mencionarle todo lo que dicen los profetas respecto de Jesús de Nazaret. ¿Y qué cosas le comentaría Felipe a Natanael en ese tiempo? Bueno, yo seleccioné solo 3, porque cuando dice aquí, esto es similar a lo que Jesús hizo cuando los discípulos de Maús. Dice que el Señor Jesús, cuando resucitó, y empezando por Moisés, siguiendo por los profetas y los salmos, les demostró por las escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y así llegar a su gloria. Pero lo que dice tan sencillo así de Jesús, les llevó en el camino de Maús por lo menos 11 kilómetros. Imagínate, 11 kilómetros de aquí a la venta, más o menos. Caminando, hablando, ¿cuántas horas sería? Eso es lo que hizo el Señor Jesús con el Maús. Aquí es algo parecido, porque Felipe le dice a Natanael lo similar. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. ¿Qué escribió Moisés en la ley? Profeta como tú levantaré. Como ti levantaré. Y el que no lo escuchare será desarraigado del pueblo. Pero dice, también así como los profetas. Y entre ellos seguramente le dijo esto. Vayan a Isaías 9. Isaías 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Qué leímos de Juan Bautista? Dice, yo soy uno que clama en el desierto, una voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. Jehová viene, y dice, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y cuando Felipe le dice a Natanael esto de los profetas, y se va a Isaías, le dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Está hablando de un varón, de un ser humano. Dice, y el principado sobre su hombro, es decir, él es la realeza, él es el príncipe, él es el heredero del reino. Dice, y se llamará su nombre admirable. Ahora, se traduce en español como admirable, pero en realidad lo que está diciendo es milagroso. Milagro. Su nombre es milagros. Su nombre es milagroso. Es decir, hace milagros. Luego, consejero. Ahora, ¿por qué es consejero? En Jesús vive toda la plenitud de la deidad. ¿Quién es el consejero que Él nos dejó cuando Él se fue ya a su gloria? Y dice, les dejaré uno, el consejero, el consolador, el Espíritu Santo. Admirable, o sea, milagroso, consejero, Dios fuerte. Ese niño que nos es dado es Dios fuerte, el Gibor. Pero también es Padre eterno, otro nombre, y es Príncipe de paz. Eso es lo que Felipe le estuvo diciendo a Natanael. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Y luego vayan al mismo Isaías capítulo 11, versos del 1 al 2, porque esto también lo dijo. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder,
espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahora, fíjense, una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. ¿Y cómo termina diciéndole Felipe a Natanael? A Jesús, el hijo de José de Nazaret, el Netzer, la rama, la vara, el retoño, el renuevo, como lo dijo el profeta, una vara del tronco de Isaí, un vástago. Vean todo lo que le dijo Felipe a Natanael. Y luego 61, Isaías 61. Y Isaías 61, versos del 1 al 4. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia y plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Entonces, volviendo al texto de Juan, fíjense cómo se ilumina con todo lo que hemos visto cuando le dijo: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Ven qué maravilloso? Son cosas que están escondidas en la misma Biblia, pero que manifiestan cuán certero era el conocimiento que tenía Felipe de quién es Jesús. Y solo se le menciona dos veces. Pero esto nos habla de cuál era su entendimiento. Ahora, date cuenta que de otra cosa bien importante. Regresando al verso 41, con Andrés también. Dice: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Cuál es el texto que comúnmente todo mundo cita para afirmar que Jesús es el Mesías? Normalmente se predica siempre la declaración de Pedro. Cuando el Señor Jesús les dice: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, pues unos que Juan el Bautista, que Elías, uno de los profetas. Bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Dice, Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. El Señor Jesús le dijo: bienaventurado eres tú, Pedro, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, no te lo reveló tu inteligencia, sino mi Padre que está en los cielos. Y eso es lo que ordinariamente se predica, como que, la primera vez que se entendió quién era el Cristo, pero no. Ustedes se están dando cuenta que en el capítulo 1 de Juan ya se identifica, y fue Andrés, otro de los apóstoles, el que identifica al Señor Jesús como el Mesías, que traducido es el Cristo, porque dice: hemos hallado al Mesías. Otra cosa es el entendimiento que se tuviera de quién era el Mesías, ¿verdad? Porque ellos, veremos que a lo largo de todos los 3 años y medio, entendían que el Mesías era así como Moisés, un libertador político, y que iba a derrotar a todas las naciones. Estamos viendo un momento de transición, ¿verdad? Y de distintos entendimientos que se tenían de quién es la persona de Jesús. Nos lo declara el propio apóstol Juan al decirnos que es el Verbo, que es la vida, que Él es el Cristo, el ungido. Pero también estamos viendo los entendimientos de los demás, porque estamos en un momento del inicio apenas, del cumplimiento del plan de salvación de Dios. Bueno, vayan al verso 46. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? O sea,
Ya Felipe le declaró todo lo que hemos visto en las profecías, pero todavía dice, ¿cómo? Pues, no le cree. De Nazaret puede salir algo de bueno. ¿Puede salir algo bueno de aquí, del pueblo? Así como que, no, mejor ya no digo más porque si no me voy a desviar. Le dijo Felipe, ven y ve. O sea, compruébalo por ti mismo. Que es lo que nosotros hacemos cuando a alguien le declaramos quién es Jesús. Dice, pues esto puede ser verdad del Evangelio. Bueno, ven y ve. Te invito a la congregación, o ven y ve. Te invito a que tú ores y tú lo hagas. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Pero recuerden, Natanael ya había escuchado todo lo que Felipe le dijo de él. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Pero ya quién le había hablado también, Felipe, ¿verdad? Pero ya ahora lo vio. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Pero noten, Natanael y Felipe estaban en presencia de Jesús y ya habían platicado de quién era. Ahora, con esta palabra que Jesús le dice, se convence y entiende. Pero aquí luego dice Jesús algo muy profundo a estos dos discípulos que creyeron correctamente quién era Jesús conforme a Moisés y a las profecías. Dice, de cierto os digo, de aquí adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo de Dios. Esta es una palabra que le dio a dos discípulos que entendieron con corrección quién era verdaderamente Jesús. Y les está declarando aquí que Él es Dios. Porque el único ser sobre quien el cielo está abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden es Dios. Pero Dios como Hijo del Hombre. Y es el primer título que el Señor Jesús se da a sí mismo y que manifiesta aquí el apóstol. Porque Jesús se da a sí mismo muchos títulos a lo largo del Evangelio. Pero el primero que se da es el Hijo del Hombre. Para dejar bien establecido, como lo dijo Juan en el prólogo que ya lo leímos atrás, en el capítulo 1, de los versos 1 al 18, que Él es el Verbo, la palabra de Dios hecha carne. Y aquí Jesús está afirmando su deidad otra vez. Está revelando a dos discípulos que entendieron claramente quién era, conforme a Moisés y las Escrituras, que Él es Dios. Por eso dijo, de cierto les digo, de aquí adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y esto hace alusión a la profecía de Daniel en el capítulo 7, versos 13 y 14, que es el único lugar de la Escritura donde hace alusión al Hijo del Hombre. Vayan al profeta Daniel. Es importante. El Señor Jesús lo dijo. Bueno, vamos a ver cuál es la importancia de esta declaración del Señor Jesús. Daniel capítulo 7, versos del 13 al 14. Miraba yo en visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran.
Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Es eterno, porque es Dios, pero es el Hijo del Hombre. Por eso les dijo, de cierto les digo, de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y el otro lugar donde se menciona que los ángeles suben y descienden es en Génesis. Vayan a Génesis, capítulo 28. Al verso 12. Y soñó, y este es Jacob que está soñando. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Bueno, ¿quién se está revelando? Jehová. Y está afirmando, verán a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús estaba manifestando a estos discípulos como Dios mismo, como Jehová. Amén. Jehová como el Hijo del Hombre. Amén.